donem començament a l'acte en el que tindrem la conferència del nostre benvolgut amic i apreciat diplomàtic Jorge Fuentes. Jo voldria, d'entrada, com sempre, agrair a la Caixa Rural la cessió d'este magnífic local, sens dubte el millor per a aquest tipus de conferències, perquè la veritat és que tenir un bon local per a poder convocar a la gent és primordial per a poder tenir èxit i difusió. Voldria donar-li en primer lloc la paraula al president de la Caixa, entre altres raons, perquè l'hem forçat a pujar, però ara tenen reunió del Consell i com se té que anar ràpidament, voldria donar-li la paraula a Eduardo Salas. Hola, bona vesprada. Se sent? Jo només donar la benvinguda al Centre Social de la Caixa Rural. Jo tinc ara un consell de la Caixa Rural a les 7:30. Li dic a Vicent que no fa falta que estigués jo així, donar la benvinguda y pasa la paraula a José Ramón Caupe, ¿no? Para mí es ya una costumbre, una tradición, tener que presentar a Jorge Fuentes cada vez que comparece ante el público de La Plana a dar una conferencia. Cierto es que en alguna ocasión últimamente ya lo han hecho otras personas y, por cierto, mucho mejor que yo. Pero siempre estoy muy satisfecho de poder dar a conocer un poco la figura de Jorge, que él es quien se da a conocer con sus intervenciones, lógicamente, pero que para mí ha sido una personalidad, lo he contado alguna vez, que deseaba conocer durante muchos años, porque yo recuerdo, siendo yo un estudiante, y creo que sería el año 1973, Jorge protagonizó una fotografía en la prensa porque se aparecía detrás del entonces presidente del gobierno, Arias Navarro, en una conferencia que hubo en Helsinki sobre cooperación y seguridad en Europa. Arias debía estar firmando algún acta o algún tratado o alguna cosa y Jorge, que entonces era un joven diplomático, estaba asistiendo en ejercicio ya de su profesión al entonces presidente. Yo recuerdo que en casa se comentó, hombre, este es de Burriana o desciende de Burriana. Y recuerdo que pocos meses después Roberto Rosselló, que siempre estaba muy atento a todo lo que ocurría con la gente de Burriana, en el Burisana recogió también esa noticia y habló de la personalidad de Jorge. Afortunadamente, al cabo de los años le pude conocer porque un día vino al ayuntamiento, recién nombrado embajador en Bulgaria, y se presentó, porque quería conocer al alcalde, entonces el alcalde era Alfonso Ferrada, pero vino un día que Alfonso no estaba y le tuve que atender yo, y a partir de ahí surgió una buena amistad que pudimos compartir Sol y yo, que fuimos invitados en un viaje que hicimos a Bruselas, a su residencia, entonces él era embajador ante la Unión Europea Occidental, como luego tuve otra ocasión de visitarle en su residencia en Bulgaria, también siendo embajador en Sofía. Jorge viene a hablarnos de un título muy sugerente, Europa de nuevo entre el este y el oeste, y creo que es una persona que tiene toda la autoridad que se puede tener para hablar de esto. Cierto es que yo ya no sé ahora este y oeste a qué nos referimos, porque hace unos años, cuando éramos jóvenes, Europa tenía un este y tenía un oeste, pero ahora yo creo que tenemos una visión de Europa en que todos somos Europas, como debía ser, como no iba a ser Chopin Europa, o como no iba a ser Praga, donde estrenaba Mozart sus óperas, Europa. Era un poco disparatado que eso no fuera así, ¿no? Y ahora, a lo mejor seguimos teniendo, supongo que Jorge hablará de eso, el problema de si Rusia es una cosa o es la otra, porque el propio Tolstoy no lo tenía claro cuando hablaba de San Petersburgo como capital europea y de Moscú como capital asiática en la guerra y la paz. Pero ahora a lo mejor el oeste es China, es la India, es otra serie de cosas. Pero en cualquier caso, Jorge, como digo, es una autoridad para hablarnos de estos temas. Él ha escrito infinidad de artículos, como decía el currículum que aparece en la convocatoria que hicimos de la conferencia. Ha escrito 24 libros, algunos de ellos dedicados a la cooperación y a la seguridad en Europa, y precisamente eso tiene mucho que ver con esa política este-oeste. Por cierto,
He de decir que Jorge tuvo la deferencia de regalar varios de sus libros a la biblioteca municipal. Luego, quien tenga curiosidad por conocer algo de su obra no tiene más que acudir a la biblioteca, pedir el volumen que le interese y leer alguna de las obras que Jorge ha escrito. Pero además, toda su trayectoria profesional en la carrera diplomática española en la que ingresó en 1969, como nos recordaba antes, ha estado muy ligada precisamente a esta política este-oeste. Ha estado destinado en países, como he dicho, ha sido embajador en Bulgaria, que eran el antiguo este europeo. Fue precisamente también quien estuvo en Belgrado en la época en que se creó la Embajada de España en Belgrado, porque en aquella época de Franco y Tito no había relaciones diplomáticas entre los dos países y solo muy al final se establecieron y Jorge estuvo allí en ese establecimiento de relaciones también. Ha sido embajador en Croacia, que hoy ya es Unión Europea, por parte precisamente de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa. Pero ha estado también en la otra parte del oeste clave. Aparte de haber estado en nuestra misión en las Naciones Unidas, ha estado como canciller en la embajada en Washington, ¿no? Que es precisamente donde un poco, podríamos decir... Como canciller, como ministro consejero. Un poco como decir donde se cocinaba toda la política occidental y, por supuesto, como he dicho también, ha sido embajador de España ante la Unión Europea Occidental, que era un poco de la organización que aglutinaba la política de defensa europea, de la Europa occidental de entonces, política de defensa en la que Jorge es un experto. Pero además fue, a partir de 2001, embajador en una misión especial para la integración en la Unión Europea de 10 nuevos países. Casi todos ellos venían del bloque también de lo que había sido la Europa del Este. Luego, como digo, estamos ante una persona que este tema lo ha de dominar perfectamente. Y ya para rematar el dominio, pues se casó con Cristina, que es polaca y que me imagino que eso le ha acercado mucho a lo que ha sido la antigua Europa del Este en esa época maldita del telón de acero y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Jorge es un político apasionado, un diplomático apasionado de su profesión y a veces que los padres no recomendamos a los hijos que sigan nuestra profesión, pues él por lo visto ha hecho lo contrario porque tiene un hijo diplomático también, diplomático español, ahora destinado en Bruselas, tiene 2 hijas que viven en Estados Unidos, como él dice, tiene 8 nietos de momento, aspira a tener más, eso se lo envidiamos algunos, y por supuesto es un hombre de mundo por ser diplomático, pero además porque sabe comunicar muy bien. Sol me decía a veces, es que Jorge hace lo que deben hacer los diplomáticos, hacer que la gente se sienta a gusto. Y es verdad, nosotros cuando hemos estado con él, tanto en privado en su casa como en las residencias como embajador, y a veces con reuniones muy curiosas, con militares en el caso de Bruselas, con el presidente y el gerente del Villarreal Club de Fútbol, donde Jorge reconocía que nunca se había interesado por el fútbol, pero preparó la reunión magníficamente, habló de fútbol, fue a ver el partido del Villarreal y salió todo perfecto, porque, como digo, el oficio ese de la diplomacia lo domina muy bien. Y como lo domina muy bien y sabe hacer la vida agradable, sé que les va a ofrecer una conferencia muy amena, sin ningún soporte técnico audiovisual de estos que ahora empezamos a imponer, porque solo con su discurso creo que va a interesar a toda la audiencia. Y como hemos venido a escucharle a él, pues yo creo que es lo que vamos a hacer y debo terminar ya. Muchísimas gracias, señores. Señor presidente del Círculo Frutero Burrianense, señor presidente de la Caixa Rural de Burriana, gracias por acogernos en su casa. Querido José Ramón, muchísimas gracias. Señores y señores, encantado de tenerles aquí en esta tarde casi primaveral. Y les agradezco que hayan preferido estar con nosotros antes que dar unos buenos paseos por Burriana al atardecer. José Ramón, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, menos en una cosa. Cuando has dicho que tú solías presentarme
en todas las comparecencias mías en La Plana, hasta que encontré a alguien mejor y entonces tú dejaste de hacerlo. No fue en absoluto así. Tus triunfos me alejaron de ti. Entonces tú eras diputado en el Congreso de Madrid, después lo fuiste de Valencia y por lo tanto comprendía muy bien que no siempre podías venir, pero aún así hacías esfuerzos y con bastante frecuencia Sol y tú nos acompañabais, cosa que os he agradecido siempre mucho. Yo decía que si José Ramón no estaba por allí, yo no sabía expresarme en esta zona. Señoras y señores, tengo que empezar diciendo que para mí es emocionante estar en Burriana, hablando ante un público principalmente de Burriana, aunque agradezco mucho a algunos amigos de allende la frontera burrianense se han venido hacia aquí, gracias a vosotros, amigos. Burriana para mí es algo muy importante. Les puedo decir que cuando vengo a hablar a Burriana, la prensa suele decir que yo nací en Burriana. Cuando hablo en Castellón, la prensa suele decir que yo nací en Castellón. Y lo cierto es que, como nadie es perfecto, yo nací en Valencia. Ya les contaré por qué. Pero me siento muy honrado de que me confundan con alguien nacido en Burriana o con alguien nacido en Castellón, porque eso es una forma de adoptarte, de hacerte hijo adoptivo de un sitio de donde tú no eres. Pero yo no soy, pero mis padres eran de aquí, mis abuelos eran de aquí, mi hermano Javier aquí presente nació aquí y mis padres, mi padre que era ingeniero de ICAI, fue director de Hidroeléctrica Española en Castellón antes de la guerra. Durante la guerra se refugió en Burriana y aquí es donde nació Javier. Y después de la guerra lo hicieron director de la Hidroeléctrica Española en Valencia, desde donde pilotaba toda la hidroeléctrica de Levante. Por eso yo nací en Valencia ya después de la guerra y perdónenme que les haya contado este pequeño vericueto biográfico para aclararles sobre todo que me siento muy honrado siendo burrianero. Y a fin de cuentas he pensado que mis últimos días los pasaré aquí. Aquí pasaron los últimos días mis hermanos Vicente y Pepe. Aquí vive mi hermana Amalia, mi sobrina Carmela y tantos otros parientes que tenemos en los alrededores que viven cerca de aquí o que veranean aquí, ¿verdad? En fin, es una magnífica ciudad y le felicito a ustedes por ella. Antes de hablar del tema que nos ocupa hoy, quería decir dos palabras sobre el Círculo Frutero Burrianense. El Círculo Frutero, yo lo recuerdo de mi infancia, porque si no me equivoco el Círculo tiene más de 100 años. Lo recuerdo de mi infancia como un lugar mítico en el que se reunían todos los comerciantes más ricos de la región y que era francamente difícil poder acceder a él. Acabo de enterarme por Vicente, que es un gran estudioso de estas cuestiones, que el Círculo Frutero solo tenía un disidente, que era mi abuelo Vicente Fuentes, que era comerciante, fuerte comerciante, y que no se integró en el Círculo Frutero, sino que hizo la competencia del Círculo Frutero. Y yo quiero creer que de aquella competencia pues se enriqueció el comercio burrianero, porque parece que llenábamos Europa de frutas por todas partes. Y esta noche me ha hecho saber un buen amigo que si yo voy a cenar al Círculo Frutero, vamos a pasar una página de la historia, porque mi abuelo Vicente nunca quiso ir allí. Y esto será un hito en la historia del Círculo Frutero, un Fuentes en el Círculo Frutero. Lo haré con muchísimo gusto. Lo siento mucho. Encantado y muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, dicho esto del Círculo y de Burriana,
vamos a pasar al tema que nos ocupa. Miren, José Ramón lo ha dicho muy bien. La historia de Europa, de la Guerra Fría, ha sido la historia del este y del oeste de Europa. Hablar ahora otra vez de Europa de nuevo entre el este y el oeste puede sonar como una paradoja, pero yo les diré por qué. En este momento Europa está pasando una época complicada, una época que empezó hacia el año 2007 y de la que todavía no hemos salido. En realidad, desde que Europa nació, la Unión Europea, primero con la Comunidad del Carbón y del Acero, después con la Comunidad Económica Europea y más tarde Unión Europea, desde el principio Europa había sido pequeña y ha ido creciendo en crisis que aparecían cada 10 años y que eran crisis de crecimiento. Por lo tanto, salíamos de cada una de esas crisis. Yo he conocido 4 o 5 de ellas importantes. Por ejemplo, cuando apareció el euro, pues se formó una crisis, pero de todas ellas insisto en que salíamos ganando, venciendo, reforzándonos. Desde 2007 no es así. Estamos sumidos en una crisis de la que no acabamos de poder salir. Les diré que el famoso político americano Henry Kissinger dijo una vez, inventó una teoría bastante desagradable hacia Europa, que era la famosa teoría de la esquizofrenia europea. Estaba convencido de que Europa era un continente esquizofrénico porque cuando los Estados Unidos estaban en mala relación con la Unión Soviética, Europa se ponía muy nerviosa porque cualquier choque entre ellos hubiera tenido lugar sobre el territorio europeo y eso no nos convenía. Pero cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se llevaban bien y se daban el abrazo del oso, también era inconveniente para Europa porque ese bien entender entre Estados Unidos y la Unión Soviética era malo para Europa. Por lo tanto, en un caso y en otro estábamos abocados a la esquizofrenia, decía Kissinger. Y en realidad, si ustedes se fijan en la posición de un país muy concreto, Polonia, en la posición geográfica de Polonia, es el ejemplo más claro del emparedamiento de un país entre dos potencias que le impidieron poder respirar. Y esa Polonia, que había sido el imperio más grande que había en Europa en un momento determinado, siglo XV y XVI, el imperio polaco-lituano, cubría media Europa. Ese imperio, de pronto, por toda una serie de motivos, pero principalmente por el vecindario que tenía, Prusia, Austria, Rusia, Alemania nació después, desapareció. Y desapareció del mapa durante bastante tiempo, más de un siglo y medio. Afortunadamente, después de la Segunda Guerra se recompuso el mapa geográfico y Polonia apareció a su aire. Decía, por cierto, antes que tenía tantos vínculos con Burriana y he olvidado de decirles una cosa. Es que cuando mi polaca mujer vino a España, hablaba inglés o francés y en eso nos entendíamos. En pocos meses aprendió a hablar español, pero lo primero que aprendió a decir en valenciano fue «Visca Burriana», cosa que le decía a mi hermano Javier cada vez que hablábamos por teléfono. Entonces, vuelvo al tema. El hecho es que en este momento la situación europea me hace recordar aquellos tiempos del emparedamiento, aquellos tiempos de que entre el oeste y el este Europa no acababa de encontrar su sitio. ¿Y por qué me lo ha hecho pensar? Me lo ha hecho pensar por la situación en que nos encontramos en el oeste, con un Trump, un presidente de los Estados Unidos, que ha modificado rotundamente todos sus proyectos, los proyectos de sus predecesores, y con todo lo que ha aparecido también en Reino Unido, con el Brexit, del que después hablaremos más, y con el mantenimiento de una Rusia poco fiable
y la aparición de una China como gran superpotencia. Por lo tanto, con unos Estados Unidos y una Gran Bretaña en lo que se llama el repliegue anglosajón, por una parte, porque pronto estoy viendo que el Reino Unido va a coger los remos y se va a ir flotando por el Atlántico a sumarse a los Estados Unidos. Por esa parte. Y por esta parte, con Rusia y China, Europa se encuentra en una situación de la que hubiera podido salir mejor con todas las crisis que tiene si hubiera encontrado mejor comprensión en el oeste y menos virulencia en la Rusia actual. Vamos a verlo un poco con detalles. ¿Cómo está Europa en este momento? En este momento no necesitaría casi recordarles los 5 o 6 grandes problemas que sigue teniendo Europa y de los que les he hablado en algunas ocasiones ya, a algunos de ustedes. Por una parte, en estos días estamos viendo el problema del Brexit, que no salimos del Brexit. Se han hecho ya infinidad de chistes del Brexit. Nuestro hijo nos envía desde Bruselas chistes de no parar. Stan Laurel y Oliver Hardy despidiéndose de una familia. Adiós, 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 adiós. Y están media hora diciéndose adiós, adiós y no se van. Y eso es la ejemplificación del Brexit. Y cuando por fin el coche arranca, se pincha una rueda y tienen que bajar, total, que no se van. Por otra parte, se acaba de publicar una nueva novela de Kafka que se llama El Brexit, porque todo lo que está pasando con el Brexit realmente es kafkiano y es algo que desacredita a un país, por lo demás, tan extraordinario como lo es el Reino Unido. Yo siempre he creído que el Reino Unido es uno de los países que más ha contribuido, si no el que más ha contribuido al desarrollo de la civilización occidental. Solo con decir un par de cosas. No vamos a remontarnos a Shakespeare y escritores. Reino Unido fue el que inventó la máquina de vapor, el que facilitó la creación de la industria moderna y el que hizo que el mundo se desarrollara en todas partes del mundo, esa industria fomentada por la nueva tecnología. El Reino Unido ha inventado cosas tan importantes en la actualidad como son el fútbol, el golf, el cricket. Es que lo hicieron casi todos los británicos. Y sin embargo ahora, cuando vemos en televisión cómo se están debatiendo en el Parlamento, es que es algo que da vergüenza ajena, porque no salen de su atolladero. El referéndum que llevó al Brexit, no sé si se han dado cuenta que ha dividido el país, el Reino Unido, en 4 trozos graves. Uno es la quiebra territorial que hemos conocido, porque 2 de los 4 reinos del Reino Unido han votado por quedarse en el Brexit. Escocia e Irlanda del Norte, por razones diferentes, pero los 2 querían continuar en la Unión Europea. Y en cambio los otros 2, el Reino Unido, Inglaterra y Gales, han votado por salirse de la Unión Europea, han votado por el Brexit. Pero es que aparte de eso, los jóvenes han votado por quedarse, los mayores por salirse, los rurales por quedarse, los urbanos por salirse, los ricos por quedarse, los pobres por salirse. Es decir, el país ha quedado quebrado absolutamente y si se salen, como finalmente me temo que se van a salir, durante los próximos muchos años vamos a ver en el Reino Unido una pelea constante por replantear la celebración de un nuevo referéndum y por ver si es posible dar marcha atrás al Brexit. Pero a mí no me cabe gran duda de que después de la prórroga que se les ha dado hoy hasta el 31 de enero, creo que habrá elecciones. Yo querría ver a Boris Johnson salir del gobierno porque me parece un líder impresentable. Aquí estamos en confianza y lo puedo decir. Como también lo es desde el punto de vista internacional su primo Trump, que también es
quizá bueno para los americanos, y de eso hablaremos enseguida, pero muy malo para la sociedad internacional. Entonces, con el Brexit va a ser una tragedia, porque el Brexit tiene dos consecuencias gravísimas. La primera de ellas es que si antes, con los 27, 28, con el Reino Unido, éramos la primera potencia económica mundial por encima de los Estados Unidos, cuando se vaya Reino Unido pasaremos a ser la segunda y probablemente pronto la tercera, porque China nos va a rebasar con toda probabilidad. Entonces, es una pena porque no nos damos cuenta de que el Reino Unido representa el 16% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, que es como si de pronto se hubieran marchado 5 Grecias. Y acuérdense ustedes de cómo nos resistíamos como gato panza arriba para que no se fuera Grecia, cuando en realidad si Grecia se hubiera ido ni nos hubiéramos enterado. Allí lo único que hubo que hacer es pagar todas las deudas que tenían los griegos, salvarles todo lo que pudimos y ahí se quedó. Por lo tanto, la salida de Reino Unido es grave. No me extraña que se escriba tanto sobre ello y, bueno, va a tener, en cualquier caso, una especie de agujero que no va a poder resolverse bien, que es el de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. Porque si se pone una frontera blanda durante 2 años, quiere decir que por ahí puede pasar todo. Y el Reino Unido, pues si quiere meter o sacar cosas, puede sacarlas por ahí. Y ese periodo de frontera blanda puede prorrogarse por 2 años más a partir del año 2022. De forma que vamos a ver cómo se resuelve eso a largo plazo, porque no está nada claro. Y por nuestra parte tenemos Gibraltar, que también tendremos que ver cómo le resolvemos la papeleta a esos 9 o 10.000 trabajadores que todos los días cruzan la frontera para ganarse un buen sueldo en Gibraltar. Pero dicho eso, en Europa tenemos otros 5 o 6 problemas que enumero rápidamente. De uno de ellos les he hablado tanto porque es una de mis obsesiones. Es el problema de la crisis demográfica europea. Esa crisis que hace que si Europa tiene un 1,5 hijos de media por mujer, Europa no vaya a poder resistir más allá de 50 años con la civilización actual. Porque está comprobadísimo históricamente que no ha habido ninguna civilización ni ninguna cultura en la historia que haya sobrevivido más de 50 años con índices de natalidad inferiores al 2,1. Les recuerdo que si la media europea es de 1,5, la española es de 1,3. Es decir, estamos en la cola. Me parece que hay solo un país que tiene menos natalidad que España dentro de Europa. Después está el problema de, como consecuencia de ese problema, tenemos el problema de que por falta de mano de obra o, dicho sea de otra forma, por las miserias que están pasando los países de otros territorios, léase África, léase ciertos países de Europa, Rumania, Bulgaria, o léase Sudamérica o Asia, pues todos esos países, muchos de esos países se vienen hacia aquí. Recuerdan ustedes la primavera árabe, que en un momento determinado Europa, con una ceguera bastante alarmante, pensó que la primavera árabe sería formidable porque esto iba a conseguir meter a países como Libia, como Egipto, como Siria, como Túnez, en democracia, en una democracia a la europea, cuando, francamente, la democracia tal como nosotros la entendemos es incompatible con el Corán.
con la aplicación del Corán con el mundo islámico. Es totalmente incompatible. Pueden tener otros regímenes que sean más o menos potables, pero no una democracia occidental. Por lo tanto, aquellas primaveras árabes, un nombre copiado de la primavera de Praga y de las primaveras de Europa Oriental, resultó ser un auténtico fiasco y acabamos con países totalmente desestructurados, de los que la gente sale por millones y que están todos queriendo venirse hacia Europa. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer? Bueno, pues hemos tenido que alquilar a Turquía espacios en los que 2 o 3 millones de inmigrantes en Europa se han colocado y nosotros pagamos con euros, con muchos millones de euros, a Turquía para que los mantenga allí. Fíjense ustedes lo frágil que es la situación, porque en el momento en que Turquía se mosquea por alguna cuestión, como por ejemplo últimamente con sus matanzas de kurdos, y cuando Estados Unidos y Europa dijo que eso no podía seguir así y les puso algunas sanciones económicas, Turquía dijo, perfecto, les abro las puertas a todos los refugiados y se los envío a todos a Europa. 2,5 millones de refugiados. Imagínense ustedes la que se podría armar en Europa si no nos podemos tragar ni siquiera unos cientos de miles. Pero bueno, migraciones, primaveras árabes, demografía, Brexit, y encima tenemos los populismos que están aterrorizando a Europa también. Y al decir populismos hay que repasar un poco y revisar, porque para algunos populismos son, cuando uno dice populismos enseguida piensa, pues, Vox. No es eso. Populismos, los que más teme la Unión Europea son los populismos de izquierda, que esos son los que de verdad son antieuropeos y xenófobos. Hay algunos populismos de derechas que son muy radicales. Por ejemplo, hay populismos en Alemania que van por ahí paseándose con la Cruz de Gamada. Y los populismos que han aparecido de ultraderecha en Suecia tampoco son mancos. Pero, honradamente, si uno tiene la paciencia de leerse los populismos españoles, se dará cuenta de que son menos europeos los de izquierdas que los de derechas. No voy a entrar mucho más en ello porque esto es meternos en otro tema, pero cualquier día de estos podemos hablar de España exclusivamente. Visto todo ese panorama, visto este panorama europeo, ¿qué es lo que hubiera servido muy bien a Europa? A Europa le hubiera servido muy bien tener unos presidentes en los Estados Unidos del estilo de Reagan o de incluso Carter o de Bush padre. Aquellos eran tiempos en que Estados Unidos se mantenía muy vinculado a Europa, era la superpotencia, jugaba al imperio. Muchas veces nos cabreábamos por estos terrenos diciendo es que queremos tener nuestra propia defensa y estos están ahí con la OTAN mandando en Europa y tal, pero nos venía muy bien que los Estados Unidos se gastaran el 7% de su presupuesto nacional y que nosotros estuviéramos gastando el 0,7% del nuestro. Y que ahora cuando ha venido Trump y ha dicho, señores, si quieren ustedes defensa, se la pagan. Y del 0,7 o del 0,8 van a tener que subir al 3 o 4%. Y eso supone acabar con el bienestar europeo, que se ha basado, entre otras cosas, en tener un gendarme americano que era el que nos apañaba las cuestiones cuando había una guerra en los Balcanes o cuando había que meterse en Albania o en Kosovo o por aquí o por allá. Éramos incapaces de hacerlo, y los europeos. Y yo se lo digo con todo fundamento porque por entonces, como José Ramón ha recordado, yo estaba de embajador
en la Unión Europea Occidental intentando, con los países miembros, hacer una defensa europea. Era imposible, porque en la Unión Europea Occidental había 3 o 4 países que eran muy vinculados a Estados Unidos, Reino Unido, Portugal por aquel entonces, Holanda, Países Bajos, que de ninguna forma podían aceptar la creación de una defensa europea. Total, que nos tuvimos que conformar con pequeñas defensas, cositas, batallones de defensa por aquí, uno Eurofor, Euromarfor, todas aquellas cosas. Y la operación no funcionó. Es posible que con la salida del Reino Unido podamos hacerlo ahora, porque ellos eran un poco el caballo de Troya de Estados Unidos en Europa. Era como su socio y la voz de Estados Unidos en Europa. Ahora, a lo mejor, eso sería lo más bueno que podría pasarnos. Estados Unidos, como les decía, ha sido un país que ha oscilado siempre entre el imperialismo y el aislacionismo. La mayor parte de su tiempo ha sido un país imperialista. Y en algunos momentos o se repartía el pastel del mundo con la Unión Soviética, o cuando cayó la Unión Soviética se convirtió en el monopoder y todo lo que había en el mundo lo dominaba ellos, Estados Unidos, desde todos los puntos de vista. El punto de vista militar, el punto de vista cultural, el económico, el científico, todos los puntos de vista. De forma que durante unos cuantos años lo hizo muy bien y con mucha fuerza. Y el mundo funcionaba y podíamos a veces cabrearnos con ellos porque nos gustaba meternos con la superpotencia, pero nos hacía la vida más difícil. Ahora Trump ha dicho, OTAN se la pagan ustedes. Nosotros pagaremos la parte, es decir, Estados Unidos pagará la parte que le corresponda, pero ustedes tienen que espabilar y pagar lo que les toque. Pero no solo lo han hecho con Europa, lo han hecho en Extremo Oriente, con Japón, con Corea del Sur, con toda la zona de la antigua Indochina. De forma que está cortando amarras incluso con México, donde tenía pues una alianza militar y una alianza económica importante, México, Estados Unidos, Canadá. Y en ese sentido se está quedando un poco a lo suyo, cosa que a los americanos les viene bien, a los que viven en Estados Unidos, porque económicamente Estados Unidos va como un cohete. Si ustedes ven las cifras de bolsa, nosotros nos las vemos y deseamos para ir subiendo un poco en el IBEX, pero ellos están creciendo constantemente, constantemente. Y con esa frase suya del America First, pues así les van las cosas. Se están preocupando ahora de su territorio. El caso es que yo, a medio plazo, será una de las conclusiones que sacaré, estoy seguro que ese modelo de presidente norteamericano cambiará y que estoy convencido que la buena relación entre Estados Unidos y Europa va a continuar existiendo. Y también tengo que recordar una frase de Bismarck que solía decir que el buen Dios siempre protege a los niños, a los borrachos y a los Estados Unidos de América. Están como tocados por la gracia de Dios, siempre les va bien. Después quería decirles 2 cosas sobre Rusia. Y hablo de estos 3 países porque al final haré una pequeña mención a algo que sé que a ustedes les importa y les preocupa mucho más que todo esto que estoy diciendo. Pero lo único que confío es en que un repaso de la sociedad internacional central puede explicar muchas de las preocupaciones económicas y comerciales que España pueda tener, que Valencia pueda tener, que Castellón pueda tener y que Burriana pueda tener. No les he hablado de los aranceles, pero si se me olvida, recuérdenmelo ustedes, que no dejemos de tratar ese tema también. Bueno, puesto que estamos con Estados Unidos todavía,
les diré que con los aranceles, en el fondo, nos quejamos, pero esta vez hemos metido nosotros un poco la pata. Me refiero a Europa. Saben ustedes que 4 países europeos, Alemania, Reino Unido, Francia y España, se habían asociado para formar el Airbus y que ese avión estaba haciendo la competencia feroz al Boeing norteamericano. Bueno, el Airbus funcionaba con subvenciones estatales de la Unión y de los 4 países que habían hecho la operación. Al funcionar de esa forma, estaba perjudicando inadecuadamente, incorrectamente, al libre movimiento de transportes. Entonces, los Estados Unidos llevaron la cuestión a la Asociación de Comercio Internacional y les dio la razón a los americanos. Con lo que resulta que nosotros teníamos una deuda con ellos de alrededor de 7.000 millones de euros que tenemos de una forma o de otra que compensar. Y entonces, la desgracia para nosotros, me refiero para España, es que a nosotros nos ha pegado donde más nos duele. La naranja, el aceite, el vino y el queso. Y la naranja particularmente a nosotros nos puede fastidiar porque el nuevo arancel tiene un 35% más que el anterior y el mercado que estaba muy bien asentado ya, en el mercado de estos 4 productos en Estados Unidos, era sin duda, por ejemplo, en aceite vendíamos más que el resto de todos los países productores juntos. La mitad era España, la otra mitad todos, incluido Italia, Grecia, Marruecos, todos estos. ¿Pero qué pasará ahora? Si penalizan estos, nuestros aceites se vuelven mucho más caros y la gente, pues, a lo mejor el que pueda pagarse el buen aceite se va al nuestro, pero el que no se irá a otros aceites peores. Con la naranja y con el vino va a pasar lo mismo. A Francia le pegó un buen cañazo a los aranceles del vino, que los ha dejado tambaleando. Y al Reino Unido, pues con sus tejidos y sus cosas. Es decir, que cada uno va a salir purgando sus culpas. Vamos a ver cómo se está negociando para ver si esto se puede superar, pero nosotros tenemos que corregir prácticas proteccionistas en nuestro comercio exterior. Bueno, y paso a Rusia. Rusia, ya lo saben, superpotencia durante mucho tiempo, durante medio siglo largo, país que tenía un hard power, un poder duro muy importante, poder nuclear, armas, soldados, etcétera, asociación con todos los países de la zona, el grupo del Pacto de Varsovia, rival de la OTAN. La Unión Soviética era, sin lugar a dudas, una superpotencia. Una superpotencia basada en ideas de no democracia, una superpotencia que hizo mal vivir a muchísima gente durante muchas generaciones, y no olvido que el comunismo se llevó más gente por delante que el fascismo, que ya es decir. Si Hitler mató a 30 o 40 millones de personas, el comunismo en su conjunto se cargó a más de 100 millones de personas. Es responsable de la muerte de más de 100 millones de personas. Y del desánimo de muchas generaciones, por lo menos 3 generaciones, de las gentes que vivieron en esa parte del telón de acero, y que afortunadamente eso se acabó. Pero ¿qué es hoy la Unión Soviética? ¿Es hoy una superpotencia o no lo es? Vamos a ver, desde el punto de vista demográfico no lo es, porque un país con 150 millones de personas no puede ser una superpotencia. Necesita tener por lo menos 300 o 400 como tiene Estados Unidos, o 1000 y pico como tiene China. Aunque con menos de 1000 casi mejor, porque cuando son tantos parece que se estorban unos a otros. Entonces, desde el punto demográfico no. Desde el punto económico tampoco.
Rusia, que es el país más grande del mundo, el más grande del mundo, por delante de Canadá, por delante de Brasil, por delante de China y de los grandes, de India, tiene un Producto Interior Bruto que es aproximadamente el mismo que el de España. Representa aproximadamente el 5% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Es decir, desde el punto de vista económico, si se cayó la Unión Soviética fue porque no tenían dinero para pagar a los soldados. Es tan sencillo como eso. Y tuvieron que ir haciendo retiradas de por aquí y por allá de mala manera. Por lo tanto, desde el punto de vista económico tampoco. Sí es... no, por cierto, desde el punto de vista ideológico, del soft power, tampoco. Porque sí lo fue cuando era comunista y el comunismo se vendió por ahí. Aún ahora resulta que el comunismo puede uno decir yo soy comunista y no te pasa nada. En cambio, tú no puedes decir yo soy fascista porque te meten en la cárcel. Por lo tanto, el comunismo consiguió sobrevivir como elemento ideológico, aunque no tiene el carisma que tenía entonces, porque el comunismo se expandió por medio mundo. En África, en Asia, en Sudamérica, estaba por todos lados. Incluso en Europa pues había y sigue habiendo partidos comunistas. En España tenemos uno, que nos van a contar. Ahora tenemos uno que es peor que el Partido Comunista. En fin, que desde el punto de vista ideológico de lo que se llama soft power, en este momento Rusia no tiene elementos y del hard power tampoco. ¿Qué es lo que le queda a Rusia? A Rusia le queda ahora la piratería tecnológica. Ya saben ustedes que ahora los fake news, esto de las falsas noticias y el ir falsificando las elecciones por medio de Internet y demás, los rusos lo hacen perfectamente. Y tengo noticias de primera mano de que los rusos hacen reuniones en San Petersburgo, en hoteles de primera categoría, con todos los grupos separatistas que hay en Europa, para ir explicando cómo se pueden hacer las cosas. Y tienen manuales de separatismo. Por ejemplo, los catalanes no se pierden una de esas sesiones. Es decir, que Rusia en ese sentido está armando mucho jaleo. Saben ustedes que en elecciones siempre ha estado metido en las elecciones americanas, en las francesas, en las de todos lados, y complicando muchísimo el panorama. Rusia, por lo tanto, es un vecino poco recomendable, que ha tenido una gran historia cultural y hay que descubrirse ante ella, porque la historia cultural, literaria, musical, incluso pictórica que ha tenido Rusia, no permitiría comprender lo que ha sido la cultura europea si no conociéramos la cultura rusa. Pero eso es casi todo lo que ha dado Rusia y en este momento hay que decir que en ese terreno no está en su mejor momento. Y entonces aparece China. China hace 20 años representaba el 4% del Producto Interior Bruto mundial, el 4%. En 5 años representará el 21% del Producto Interior Bruto mundial, 21%, representando ellos el 18% de la población mundial. 21% es ser el primer país del mundo. Esto hay que cogerlo con pinzas porque al mismo tiempo hay mucha miseria en China. Y a nosotros hay algo que no nos acaba de impresionar porque cuando vemos a Estados Unidos nos impresiona mucho porque ves a Paul Newman en el cine y ves a Marilyn Monroe y ves cosas así y ves la música americana y todo esto, pero de China lo que vemos es todo a 100, son los tenderetes que hay en todos los pueblos de España, que están todos plagados de Chinatown, eso que antes solo existía en San Francisco o en Nueva York, ahora existe en todos los pueblos españoles. Yo no he visto un solo pueblo que no tenga un barrio chino.
Desde luego Benicàssim, que es donde nosotros ahora pasamos largas temporadas, tiene muchísimos comercios chinos. La calle principal, bares, tiendas, cafeterías, de todo, de todo. Y eso hace que los veamos como unos pobreciños, pero de pobreciños nada. China está invadiendo el mundo entero con soft power, con poder blando. No tiene hard power, no tiene un gran ejército todavía, tiene un portaaviones y va haciendo barcos. Y no me sorprenderá que dentro de poco veamos barcos pasar por el Mediterráneo y todo esto, barcos chinos. A lo mejor ya pasa alguno y se me ha pasado. Pero China es que está metiéndose en todas partes. China ha hecho el ferrocarril transafricano, que va desde el oeste al este, desde el este al oeste de toda África. Está haciendo lo mismo en Sudamérica. Está queriendo hacer un segundo canal de Panamá en Nicaragua. Se ha comprado puertos por todas partes. El puerto de Pireo, el famoso puerto de Pireo griego, esto lo digo siempre porque es que me llevo las manos a la cabeza cuando me entero que lo han comprado los chinos. O se han comprado la Casa Volvo, o han comprado el edificio de los hoteles principales de Nueva York. En fin, es una cosa que no paran de comprar cosas. Pero esto no es lo peor. Lo peor de lo peor es que ellos tienen comprada la deuda externa de casi todos los países del mundo, en grandes cantidades. Desde Estados Unidos, España, todos los países europeos. Y en el momento en que te hagan pagar la deuda externa, te dejan en la quiebra, porque te tienen agarrado por el cuello. Entonces, tienen una tal cantidad de posibilidad de ahorro que no se les acaba nunca. Y con esto están queriendo hacer ahora, han hecho también un banco asiático de desarrollo en el que nos hemos precipitado todos los países occidentales a meter capital, porque tiene un futuro tremendo. España, por supuesto, está metido ahí, como lo está Estados Unidos y lo están todos los países de la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos ahí otro socio que entre Rusia y China por el este y los Estados Unidos y Gran Bretaña por el oeste, la Unión Europea está en un momento en el que está un poco perdiendo el norte y vamos a tener cómo se sale de esta. Y con esto, como estamos alargándonos un poquito más de la cuenta, voy a ir cerrando con el último capítulo. El último capítulo sería ver un poquitín de estos tres países, quiénes son de verdad muy importantes para España desde el punto de vista económico y comercial. Y hay que decir que hay que tener en cuenta una cosa, y es que la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea concentran su comercio exterior dentro de la Unión Europea. Es decir, para cada uno de los países de la Unión Europea, sus principales socios son países de la Unión Europea. Se calcula entre el 75 y el 85% del comercio europeo que se desarrolla en el área interior. Pero lo cierto es que fuera de la Unión Europea, y aquí tengo buenos amigos que sus hijos y ellos mismos están comerciando con todas partes del mundo, América, China, Extremo Oriente, Medio Oriente, África, todo, y ahí hay mucho dinero comercial y mucho dinero a ganar y mucho dinero a trabajar. Por lo tanto, con Estados Unidos nosotros tenemos un comercio bastante equilibrado de 20.000 millones de euros al año, en cada dirección, y bastante equilibrado. Con Rusia tenemos un desequilibrio de un 65% en una economía mucho más modesta. Con Rusia exportamos alrededor de... Ellos exportan, es decir, importamos unos 7.000 millones de dólares y nosotros exportamos el 65% de esa cantidad. Y con China, que nos importan aquí, importamos alrededor de 20-25.000 millones de euros como Estados Unidos, nosotros exportamos muy poco, mucho menos que eso.
menos de 10.000. Es decir, tenemos un déficit tremendo con China. Es decir, es peligroso todo esto que está pasando. El arancel con Estados Unidos es grave porque Estados Unidos, dicho lo dicho, es el primer socio de la Unión Europea después de la Unión Europea. Es decir, que para cada uno de los países Estados Unidos es el primero después de la Unión Europea. El más seguro, el más equilibrado. Porque con China ya hemos visto que hay grandes desequilibrios. Y entonces, yo les diría, ¿qué es lo que puede hacerse o qué es lo que podemos esperar de los próximos años para que la situación internacional, o por lo menos la europea, mejore un poco? Miren, en los últimos meses hemos conocido los cambios que se han producido en la Unión Europea en los puestos de liderazgo de la Unión. Hemos cambiado los 5 grandes puestos de la Unión Europea. Es curioso que hasta el mes de diciembre de este año, es decir, aún nos quedan un par de meses, estaban dominando la Unión Europea líderes provenientes de 3 países, que eran Polonia, que era el presidente del Consejo Europeo, que es como la jefatura de Estado. El Consejo Europeo es el que reúne a los jefes de Estado de gobierno de los países. Por lo tanto, él se reunía con Macron, aquí no iba el rey, pero iba el presidente de turno, con los presidentes de todos los países. Después estaba el presidente de la Comisión, luxemburgués, que era una especie de primer ministro. Se reunía con los primeros ministros de los países. Después estaba el presidente del Parlamento, italiano. El presidente del Banco Central Europeo, italiano. Y la presidenta del llamado Política Exterior y de Seguridad Común, italiana. Es decir, que teníamos en 3 de los 5 puestos a italianos y en 2 a Polonia y a Luxemburgo. Ahora se cambia este escenario y ¿quién nos aparece? Nos aparece Bélgica, el antiguo primer ministro belga, sustituyendo al polaco. Alemania, la señora van der Leyen, sustituyendo a Juncker, el luxemburgués. La señora Lagarde, Cristina Lagarde, francesa, sustituyendo al italiano. El español, Borrell, sustituyendo a la señora Federica Mogherini, italiana. Y me falta uno, que es el presidente del Parlamento, que ahora va a ser la mitad italiano y la mitad creo que será alemán, no está todavía claro, sustituyendo al italiano también. Es decir, 5 países de gran peso, Francia, Alemania, España, Italia y Bélgica, sustituyendo prácticamente a Italia, Polonia y Luxemburgo. Espero que ese cambio, no es que los salientes hayan sido flojos, no han estado muy mal, no han estado a la altura de las necesidades de España, de Europa, eso es verdad, pero es que desde que apareció la Unión Europea, me parece que el único presidente de la Comisión que estuvo a la altura fue Jacques Delors. Aquel sí que consiguió dar el impulso a la Unión que necesitaba. No estoy seguro de que los nuevos sean capaces de hacer milagros, pero lo que sí tendrá que ser es que del famoso libro blanco que ustedes recordarán que Juncker presentó hará un año aproximadamente y en el que ponía las 5 diferentes opciones que podrían seguirse para salir del impasse en que estaba la Unión Europea, y esos 5 eran o seguir igual, o hacer menos, volver atrás, volvernos a los tiempos de la Comunidad Económica Europea, o poner en marcha varias velocidades y que cada uno arreara como pudiera, o lo que él recomendaba de verdad,
que era el que avanzáramos todos juntos y más deprisa, lo hiciéramos así. En Europa queda mucho que hacer todavía. Hay que profundizar Europa en el sentido de que nos queda la defensa, nos queda el fisco, el llevar un sistema fiscal común, nos queda una unión bancaria común y nos queda ampliar la Unión Europea a todos aquellos miembros de Europa que deseen entrar en ella. Y entre ellos les recuerdo que hay algunos que están en la lista de espera muy deseosos de entrar y que yo, que he vivido aquella experiencia de primera mano, les digo que algunos de ellos tienen pleno derecho a entrar. Estoy pensando en Serbia, por ejemplo, que fue la gran culpable y víctima al mismo tiempo de la guerra de los Balcanes y que se ha quedado ahí colgada como de un árbol. Creo que todos los países de la zona balcánica deberían de entrar. Algunos están en condiciones, como Macedonia, que se había quedado retrasado por aquello del nombre que Grecia no aceptaba y que ahora se ha llegado ya a un acuerdo. Se le llama Macedonia del Norte. Y, en fin, creo que debemos hacer un esfuerzo para que las fronteras geográficas de Europa coincidan con las fronteras geográficas de la Unión Europea y que eso sea bueno para nosotros. Acabaré con una especie de dicho de broma que decía dos cosas. Una, que Europa se divide en dos tipos de países. Aquellos países pequeños y aquellos que todavía no se han dado cuenta de que son pequeños. Porque esa es la realidad. Que si lo miramos a escala mundial, toda Europa está compuesta de trocitos de países. Ya ve, España, Francia son los más grandes, pero no somos tampoco como para caernos de un burro, pues si lo comparamos con Brasil, Canadá, Estados Unidos, India y todos estos países emergentes. Y la segunda cosa es que Alemania, que es el país más potente de Europa y más grande, no geográficamente, pero sí económicamente, es demasiado para Europa, pero demasiado poco para el mundo. Es decir, que si no actuamos juntos, la Unión Europea tiene un futuro muy oscuro. Pero si actuamos juntos, no me cabe duda de que la Unión Europea va a recuperar la primera posición económica mundial. Hasta aquí hemos llegado. Gracias y ahora la mejor parte, las preguntas.